Mi nombre es Isabella Jiménez, y durante los últimos 3 años he vivido una pesadilla que comenzó el día que mi padre decidió casarse con Victoria Morales. En ese momento tenía 23 años, acababa de graduarme de Administración de Empresas, y pensé que finalmente mi padre había encontrado la felicidad después de años de soledad tras la muerte de mi madre. ¡Qué equivocada estaba! Victoria llegó a nuestras vidas como una viuda elegante de 45 años, con una sonrisa perfecta y modales impecables que ocultaban las intenciones más calculadoras que jamás había visto. Desde el primer momento, fue evidente que su interés no estaba en mi padre como persona, sino en Eduardo Jiménez como propietario de una de las fortunas inmobiliarias más importantes de la ciudad. Mi padre, Eduardo Jiménez, había construido un imperio desde cero. Comenzó como un simple albañil y, a través de décadas de trabajo incansable, inteligencia financiera y decisiones estratégicas brillantes, se convirtió en el dueño de más de 50 propiedades comerciales y residenciales en toda la ciudad, incluyendo la mansión familiar donde habíamos vivido desde que yo era niña. Pero mi padre tenía una debilidad: la soledad. Después de la muerte de mi madre cuando yo tenía 18 años, él se sumió en una tristeza profunda que ningún éxito financiero podía llenar. Victoria Morales detectó esa vulnerabilidad como un tiburón detecta sangre en el agua. Durante el cortejo, Victoria fue la madrastra perfecta. Me compraba regalos caros, me invitaba a almuerzos en restaurantes exclusivos, y constantemente le decía a mi padre lo afortunado que era de tener una hija tan especial. Pero yo podía ver detrás de su máscara. Sus ojos se enfriaban cuando mi padre no estaba mirando, y sus comentarios aparentemente inocentes siempre tenían un filo de crueldad. Isabella, querida, me decía con su sonrisa falsa, espero que entiendas que ahora tu padre necesita enfocarse en su nueva vida. Los jóvenes deben independizarse y hacer su propio camino. El matrimonio fue una ceremonia suntuosa que Victoria organizó meticulosamente, asegurándose de invitar a todas las familias más influyentes de la ciudad. Para todos los efectos externos, éramos la familia perfecta, el empresario exitoso, la esposa elegante, y la hija universitaria. La realidad dentro de casa era completamente diferente. Inmediatamente después de la boda, Victoria comenzó una campaña sutil pero sistemática para alejarme de mi padre. Organizaba viajes románticos durante mis vacaciones universitarias, programaba cenas importantes de negocios en fechas que sabía que yo estaría en casa, y constantemente sugería que mi presencia interfería con su nueva vida matrimonial. Eduardo, amor, la escuchaba decir, Isabella ya es una adulta. No es saludable que siga dependiendo de ti. Necesita aprender a ser independiente. Mi padre, cegado por lo que él creía que era amor genuino, comenzó a distanciarse gradualmente. Las conversaciones largas que solíamos tener sobre negocios se volvieron breves. Las cenas familiares se convirtieron en comidas tensas donde Victoria dominaba la conversación con historias elaboradas sobre su círculo social sofisticado. Pero lo que más me dolía era ver cómo mi padre, un hombre que había sido un titán en el mundo de los negocios, se volvía cada vez más dependiente de la validación de Victoria. Ella lo convencía de cambiar abogados, contadores y asesores financieros por profesionales más modernos que, casualmente, eran todos amigos suyos. Durante mi último año de universidad, las cosas empeoraron dramáticamente. Victoria convenció a mi padre de que yo no apreciaba todo lo que él había hecho por mí, y que necesitaba ganarse mi lugar en la familia empresarial. Las fortunas familiares se destruyen cuando los hijos creen que todo les será dado gratis, le susurraba constantemente. Isabella necesita probar que merece ser parte del legado Jiménez. Cuando me gradué con honores, esperaba celebrar con mi padre como habíamos planeado durante años. En lugar de eso, me encontré con Victoria anunciando que habían decidido reestructurar las finanzas familiares para enseñarme responsabilidad. Tu padre y yo hemos decidido que es momento de que hagas tu propio camino, me informó con su sonrisa helada. Hemos cancelado tu tarjeta de crédito y tu asignación mensual. Si realmente quieres ser parte de esta familia, necesitas demostrar tu valor. Mi padre, que antes me hubiera defendido contra cualquier injusticia, simplemente asintió con la cabeza. Victoria tiene razón, Isabella. Es hora de que demuestres que eres digna del apellido Jiménez. Las palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. El hombre que me había enseñado todo sobre negocios,
que me había prometido que algún día dirigiríamos el imperio familiar juntos, ahora me veía como una carga que necesitaba demostrar su valor. Pero yo soy hija de Eduardo Jiménez, y no me rindo fácilmente. Con mis propios ahorros y un préstamo estudiantil, renté un pequeño apartamento y conseguí trabajo en una empresa consultora. Durante el día trabajaba incansablemente, y durante las noches estudiaba para obtener mi maestría en administración financiera. No le pedí un centavo a mi padre, a pesar de que extrañaba desesperadamente nuestra relación cercana. Victoria, mientras tanto, consolidaba su control sobre mi padre y su fortuna. La escuchaba en llamadas telefónicas cuando visitaba ocasionalmente, hablando con sus asesores sobre optimización de activos y planificación patrimonial. Lo que no sabía Victoria era que mi padre, a pesar de su aparente sumisión a sus manipulaciones, seguía siendo el astuto empresario que había construido un imperio. Y me amaba más de lo que ella jamás entendería. 6 meses antes de su muerte, mi padre vino a visitarme al apartamento. Estaba más delgado, parecía cansado, pero sus ojos tenían la misma chispa inteligente que recordaba de mi infancia. Isabella, me dijo, sentándose en mi pequeño sofá, necesito que sepas algo importante. ¿Qué pasa, papá? He estado fingiendo, confesó con una sonrisa triste. Todos estos años, he estado fingiendo creer en Victoria porque necesitaba protegerte. ¿Protegerme de qué? De ella, dijo simplemente. Contraté a un investigador privado 6 meses después de casarme con Victoria. Descubrí que ha estado casada 4 veces anteriormente. Todos sus esposos anteriores eran hombres mayores con fortunas considerables. Todos murieron en circunstancias convenientes para ella. Sentí que la sangre se me helaba. Papá, ¿estás diciendo que ella? No tengo pruebas de asesinato, me interrumpió. Pero sí tengo evidencia de manipulación sistemática, aislamiento de familiares, y transferencias financieras sospechosas en cada uno de sus matrimonios anteriores. Sacó un sobre grueso de su chaqueta. He estado trabajando en secreto con mi abogado original, el que tenía antes de conocer a Victoria. Hemos reestructurado completamente mi testamento y mis activos de maneras que ella nunca sospechará. ¿Qué quieres decir? Isabella, eres mi única heredera legítima. Todo está en tu nombre, protegido por fideicomisos irrevocables que Victoria no puede tocar, cambiar o contestar legalmente. Durante la siguiente hora, mi padre me explicó el plan elaborado que había estado ejecutando durante 3 años. Había transferido secretamente todas sus propiedades más valiosas a fideicomisos en mi nombre. Había creado documentos que parecían otorgar a Victoria derechos sobre la mansión familiar y algunas propiedades menores, pero que en realidad eran inválidos debido a tecnicismos legales que solo se revelarían después de su muerte. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, le pregunté, aún procesando la información. Porque necesitaba que Victoria creyera que había ganado, explicó. Si sospechaba que yo sabía la verdad sobre ella, podría haberse vuelto peligrosa. De esta manera, ella cree que me manipuló exitosamente, mientras que en realidad, yo he estado 3 pasos adelante todo el tiempo. Pero papá, si sabías todo esto, ¿por qué me alejaste? ¿Por qué me hiciste sufrir tanto? Su rostro se llenó de dolor genuino. Porque necesitaba protegerte de su venganza, y necesitaba que fueras independiente y fuerte para cuando llegara este momento. Isabella, cuando yo muera, Victoria mostrará su verdadera naturaleza. Necesitarás estar preparada para la guerra. 3 meses después, mi padre murió de un ataque cardíaco aparentemente natural. El funeral fue una producción cinematográfica organizada por Victoria, quien interpretó perfectamente el papel de la viuda desconsolada. Pobre Eduardo, sollozaba teatralmente. Al menos puedo honrar su memoria manteniendo todo lo que él construyó. Después del funeral, Victoria me permitió quedarme en la mansión familiar temporalmente mientras organizábamos los asuntos de tu padre. Su generosidad aparente ocultaba su plan real. Quería tenerme cerca para asegurar que yo no causara problemas legales mientras ella consolidaba el control sobre lo que creía que era su herencia. Durante 2 semanas, Victoria fue relativamente cortés, aunque constantemente me recordaba que la casa ahora era suya, y que yo era una huésped que pronto necesitaría encontrar su propio lugar. Todo cambió el día que llegaron las primeras cartas legales.
El bufete de abogados que Victoria había contratado para acelerar el proceso de herencia le informó que había complicaciones con el testamento. Aparentemente, varias de las propiedades más valiosas tenían problemas de documentación que requerían investigación adicional. Victoria se enfureció. «Esto es ridículo», gritó durante una llamada telefónica que escuché desde la cocina. «Eduardo me prometió que todo estaría en orden. Arreglen esto inmediatamente». Pero cada día traía más complicaciones. Propiedades que ella creía poseer aparecían registradas bajo entidades corporativas que no podía acceder. Cuentas bancarias que esperaba controlar estaban bloqueadas por órdenes legales que no comprendía. Su frustración crecía exponencialmente, y comenzó a dirigir su ira hacia mí. «Esto es tu culpa», me acusó durante una cena tensa. «Tú has estado interfiriendo con los abogados, ¿verdad? Tratando de robar lo que legítimamente me pertenece». «No he hablado con ningún abogado», respondí honestamente. «No tengo idea de qué está pasando con la herencia». «Mentirosa», gritó, tirando su copa de vino. «Siempre has sido una niña celosa y resentida. Tu padre me advirtió sobre tu naturaleza manipuladora». Las acusaciones se volvieron más frecuentes y más viciosas. Victoria comenzó a revisar mis cosas, a escuchar mis llamadas telefónicas, y a seguirme cuando salía de la casa. Su paranoia era evidente, pero también su desesperación creciente cuando se daba cuenta de que sus planes no estaban funcionando como esperaba. La situación escaló 3 semanas después del funeral cuando Victoria recibió una citación legal que la convocaba a una lectura formal del testamento. Había estado evitando esta reunión, creyendo que sus propios abogados podrían manejar todo informalmente a su favor. «No necesito una lectura teatral del testamento», le gritó al notario por teléfono. «Ya sé lo que Eduardo quería. Soy su esposa legítima». Pero el notario fue inflexible. La ley requería una lectura formal, y había asuntos importantes que requerían su presencia inmediata. La mañana de la lectura del testamento, Victoria estaba visiblemente nerviosa pero trataba de mantener su fachada de control. Se vistió con su traje negro más elegante y se aplicó maquillaje extra para ocultar las ojeras que había desarrollado durante semanas de estrés. «Isabella», me dijo con voz forzadamente calmada, «espero que entiendas que después de hoy, las cosas van a cambiar. Tu padre me dejó todo a mí, como era apropiado. Tendré que pedirte que encuentres tu propio lugar para vivir». «Lo entiendo», respondí con la calma que había aprendido de mi padre. «Bien. Es hora de que aceptes la realidad y dejes de fantasear sobre herencias que nunca existieron». Llegamos a la oficina del notario en el elegante distrito financiero de la ciudad. El licenciado Martínez era un hombre mayor con décadas de experiencia en derecho testamentario, recomendado por el investigador privado que mi padre había contratado años atrás. Victoria entró a la oficina como si fuera la dueña del lugar, con su sonrisa confiada y modales de alta sociedad que había perfeccionado durante años. «Licenciado Martínez», lo saludó con voz melosa, «espero que podamos resolver esto rápidamente. Como puede imaginar, ha sido un periodo muy difícil para mí». «Por supuesto, señora Morales», respondió el notario con cortesía profesional. «Por favor, tomen asiento». Victoria se instaló en la silla principal frente al escritorio, mientras yo me senté discretamente a un lado. Ella irradiaba confianza, claramente esperando que la reunión fuera una formalidad que confirmaría su control sobre la fortuna de mi padre. «Antes de comenzar», dijo el licenciado Martínez, «debo informarles que este testamento es inusual. El señor Jiménez fue muy específico sobre cómo quería que se manejaran sus asuntos». «Estoy segura de que todo está en orden», respondió Victoria con sonrisa confiada. «Eduardo y yo discutimos extensamente sus deseos». El notario asintió y abrió la carpeta gruesa que contenía los documentos. «Muy bien. Comenzaremos con la lectura formal del testamento de Eduardo Jiménez Sánchez». Durante los primeros minutos, Victoria sonrió con satisfacción mientras el notario leía las disposiciones iniciales que parecían confirmar sus expectativas. Pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, algunos legados menores a empleados leales, y aparentemente, la mansión familiar para mi querida esposa Victoria. «¿Ve?», me susurró Victoria con triunfo malicioso. «Tu padre sabía quién realmente lo amaba». Pero entonces el licenciado Martínez llegó a la sección principal del testamento, y su expresión se volvió más seria. «Sin embargo», continuó leyendo,
Debo aclarar que las disposiciones aparentes en este documento están sujetas a las siguientes condiciones y revelaciones. Victoria frunció el ceño. ¿Qué condiciones? Señora Morales, dijo el notario, mirándola directamente, el señor Jiménez dejó instrucciones muy específicas sobre cómo revelar la verdadera naturaleza de su patrimonio. Abrió una segunda carpeta, mucho más gruesa que la primera. Resulta que durante los últimos 3 años, el señor Jiménez reestructuró completamente sus activos a través de una serie de fideicomisos irrevocables, transferencias corporativas y reorganizaciones patrimoniales que hacen que las disposiciones testamentarias iniciales sean, técnicamente, inválidas. El color comenzó a drenar del rostro de Victoria. ¿Qué quiere decir con inválidas? Quiero decir, señora Morales, que el señor Jiménez no podía legar propiedades que ya no poseía legalmente al momento de su muerte. El licenciado Martínez se dirigió hacia mí con una expresión de respeto profesional que Victoria nunca había visto dirigida hacia mi persona. Señorita Jiménez, dijo formalmente, según los documentos legales irrevocables que su padre ejecutó durante los últimos 3 años, usted es la beneficiaria y fideicomisaria única de la totalidad del patrimonio Jiménez. Victoria se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Eso es imposible. Eduardo me prometió que todo sería mío. Estábamos casados. Señora Morales, continuó el notario con calma profesional, el matrimonio le otorga ciertos derechos, pero no invalidar transferencias patrimoniales legalmente ejecutadas antes del fallecimiento. El señor Jiménez fue muy cuidadoso de asegurar que todas las transferencias fueran completamente legales e irreversibles. Abrió una tercera carpeta. De hecho, tengo aquí una carta personal que el señor Jiménez me pidió que leyera en este momento específico. Victoria se había puesto completamente pálida y se aferraba al respaldo de su silla para mantenerse de pie. El notario comenzó a leer con voz clara. Victoria, si estás escuchando esto, significa que he muerto y que has descubierto que todos tus planes han fracasado. Quiero que sepas que durante nuestro matrimonio entero, sabía exactamente quién eras y qué habías hecho a tus esposos anteriores. Victoria emitió un sonido ahogado, como si le hubieran golpeado el estómago. Contraté investigadores privados que documentaron tu historial completo de matrimonios con hombres mayores, las muertes convenientes, y las herencias que obtuviste de cada uno. También tengo evidencia de tus intentos de manipularme y alejarme de mi hija. Esto no puede ser real, murmuró Victoria, tambaleándose. El notario continuó leyendo. Fingí caer bajo tu influencia porque necesitaba proteger a Isabella y necesitaba tiempo para asegurar que nunca pudieras tocar la fortuna que construí para ella. Cada día de nuestro matrimonio fue una actuación diseñada para proteger a mi verdadera heredera. Victoria finalmente se desplomó en su silla, respirando pesadamente. No, no es posible, él me amaba, él me prometió. La carta continúa, dijo el notario. Isabella, perdóname por los años de distancia que tuvimos que soportar. Era necesario para protegerte. Ahora eres libre de reclamar tu verdadero lugar como heredera del Imperio Jiménez. Se volvió hacia mí con expresión solemne. Señorita Jiménez, según estos documentos, usted es ahora la propietaria legal de 53 propiedades comerciales y residenciales, incluyendo la mansión familiar, así como portafolios de inversión valorados en aproximadamente $12 millones. El silencio en la oficina era ensordecedor. Victoria me miraba con una expresión de shock absoluto, como si me estuviera viendo por primera vez. Hay más, continuó el notario. El señor Jiménez también dejó instrucciones específicas sobre la situación habitacional de la señora Morales. Victoria levantó la cabeza con esperanza desesperada. Según el testamento, la señora Morales tiene derecho a permanecer en la mansión familiar por un periodo máximo de 30 días para organizar sus asuntos personales, después de lo cual deberá desocupar la propiedad. Pero yo soy su esposa, protestó Victoria con voz quebrada. Tengo derechos. Señora Morales, explicó el notario pacientemente, sus derechos como esposa sobreviviente están limitados por las transferencias patrimoniales legales que su esposo ejecutó antes de su muerte. Estas transferencias fueron realizadas con sus propios activos, no con bienes matrimoniales comunales. Victoria se volvió hacia mí con ojos llenos de lágrimas y desesperación. Isabella, no puedes hacer esto. Somos familia.
Tu padre hubiera querido que yo tuviera algo. Victoria, respondí con la misma calma que había mantenido durante años de su crueldad. Mi padre quería que tuvieras exactamente lo que te has ganado, nada. Pero yo lo amaba. No, dije firmemente. Amaba su dinero. Y él lo sabía. El licenciado Martínez cerró las carpetas. Señorita Jiménez, necesitaremos programar varias reuniones durante las próximas semanas para transferir formalmente todos los activos y establecer los procedimientos de administración. ¿Cuándo le sería conveniente comenzar? Cuando usted considere apropiado, licenciado, respondí, aún procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Victoria permanecía sentada en silencio, su mundo entero destruyéndose a su alrededor. Durante años había creído que estaba manipulando exitosamente a mi padre, cuando en realidad él había estado varios pasos adelante, protegiéndome y protegiendo su legado de sus intenciones maliciosas. Esa tarde, cuando regresamos a la mansión que ahora era oficialmente mía, Victoria fue directamente a su habitación sin decir una palabra. Yo me senté en el estudio de mi padre, rodeada por los libros y recuerdos de mi infancia, finalmente entendiendo el sacrificio que él había hecho por mí. Durante las siguientes semanas, mientras Victoria organizaba silenciosamente sus pertenencias para mudarse, yo comencé a comprender la verdadera magnitud del imperio que mi padre había construido y protegido. No solo eran propiedades y dinero, eran décadas de trabajo honesto, decisiones inteligentes y amor paternal inquebrantable. El día que Victoria se mudó de la mansión, me acerqué a ella mientras cargaba su última maleta en el taxi. Victoria, le dije suavemente. Se volvió hacia mí con ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Su máscara de elegancia finalmente había caído completamente. Espero que esto te enseñe algo sobre la diferencia entre amar a una persona y amar lo que esa persona puede darte, le dije. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz ronca. ¿Te sientes satisfecha con tu venganza? Esto no fue venganza, Victoria, respondí honestamente. Esto fue justicia. Y fue protección. Mi padre me protegió de ti, así como probablemente protegió su legado de las otras viudas que vinieron antes que yo. Se subió al taxi sin responder, y yo la vi alejarse sabiendo que finalmente era libre de vivir sin miedo a sus manipulaciones. 6 meses después, transformé una de las propiedades heredadas en un centro de recursos para mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. En honor a mi padre, se llama Centro Eduardo Jiménez para la Independencia Femenina. A veces recibo noticias de Victoria a través de conocidos mutuos. Aparentemente se mudó a otra ciudad, donde según rumores, ya está cortejando a otro viudo mayor con fortuna considerable. Pero esa ya no es mi preocupación. Mi padre me enseñó que el verdadero poder no viene de manipular a otros, sino de construir algo valioso con trabajo honesto y proteger a quienes amamos con sabiduría y planificación cuidadosa. El Imperio Jiménez continúa creciendo, no porque busque venganza, sino porque honra el legado de un hombre que amó a su hija lo suficiente para sacrificar años de felicidad aparente para asegurar su verdadera protección.